segregation, so I might be a female, and I'm proud to be a white man. There's a lot of white people here that say this, that even the dumbest farmer in the world knows that if he has white chickens and black chickens, that the black chickens do better if they're kept in one yard to themselves, the white chickens do better if they're kept in a separate yard to themselves. They each do better under those conditions, and that a farmer who would mix the white and the black chickens would be the dumbest man in the world. El Centro para los Derechos Civiles y los Derechos Humanos es una atracción cultural que busca vincular la lucha de ambos movimientos para crear un espacio en donde el visitante pueda examinar y reflexionar sobre los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos. Es por ello que se han diseñado varias galerías en este centro. Una de las principales es la que recibe al visitante e ilustra la lucha por los derechos civiles en las décadas de los años 50 y 60. Carteles que dicen blanco y moreno. Y si tú eres moreno o blanco, tienen que entrar por esa puerta. Gente de todas razas estaban ayudando con este movimiento civil para que todo el mundo tenga sus derechos. Cuando usted ve todo blanco, moreno americano, latino, todo el mundo estaba tratando de hacer un cambio en los Estados Unidos. El visitante podrá experimentar esta exhibición no solo visualmente, sino también auditivamente. Aquí uno puede cambiar los canales y puede ver diferentes cosas, leer de lo que está pasando aquí. Dentro del recorrido, una de las áreas más inspiradoras es la que rinde homenaje a la marcha en Washington, donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso, "Yo tengo un sueño". Aquí uno ve exactamente fotos de lo que pasó en ese día, la gente se sientan aquí, entonces pasan como la experiencia que la gente que tuvieron en ese día. Y de la inspiración rápidamente se pasa a un ambiente más sombrío que ilustra el día del asesinato de King. Aquí uno se siente como la parte cuando lo mataron a él, entonces lo que pasó en esos días. Una de las áreas más interactivas del centro es la dedicada al movimiento de los derechos humanos, donde la tecnología permite al visitante conocer más profundamente la historia de los derechos humanos, qué conflictos actualmente existen y cómo la defensa de estos es importante para cada uno de nosotros. Exactamente, entonces aquí uno puede ver por esto que todo el mundo Se ve afectado por el odio. Exactamente, puede ser latino, moreno americano, judío. La Alianza de Jóvenes Indocumentados de Georgia está liderada por estudiantes que buscan dignidad y justicia para la comunidad inmigrante en el estado de Georgia. Una de sus consignas es que cada ser humano tiene derecho a la educación para buscar y alcanzar una mejor vida. Eduardo Samaniego es uno de estos jóvenes soñadores. Este joven mexicano llegó al país en busca de oportunidades y una educación superior. La historia de Eduardo no es única, por el contrario, es muy similar a la de miles de inmigrantes que vienen a este país a cumplir sus sueños. Sí, cientos de estudiantes. Lo que separa a Eduardo del resto es su determinación ante la adversidad, y para muestra, basta un botón. Cuando estudiaba la secundaria, Eduardo estuvo un tiempo sin hogar y sin familia, y tuvo que subsistir de la caridad de los extraños. Pero a pesar de los reveses, logró graduarse de bachiller con altas calificaciones y siendo el presidente estudiantil de su preparatoria. Y es justamente en esta coyuntura cuando Eduardo enfrenta otro de sus grandes obstáculos. La Junta de Regentes de Georgia niega a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar por sus estudios universitarios con las tarifas más asequibles de los residentes. Y con esta normativa, las puertas para la educación superior se le cerraron. El activismo de Eduardo en Georgia le valió un arresto y también le hizo uno de los rostros más conocidos de esta lucha, por lo que ganó notoriedad gracias a la cobertura de varios medios de comunicación y un documental sobre el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Their only crime, if we can call it that, is wanting a better life. Hace un año logró ser aceptado con una beca completa al Hampshire College y desde allí incrementó su activismo por los soñadores, haciendo cabildeo en la capital estadounidense y compartiendo su historia con congresistas y figuras políticas claves en Washington, D.C. Pero el destino
le deparaba aún uno de los más grandes retos. El 24 de agosto de 2015, cuando el equipo de Univisión Atlanta lo esperaba para hacerle una entrevista para este especial de derechos humanos, una explosión de gas en el complejo de apartamentos donde se residenciaba le causó graves lesiones que ameritaron 15 días en terapia intensiva y un total de 26 días hospitalizado. Pero este nuevo frente de batalla que le ha producido quemaduras en el 43% de su cuerpo y le ha quebrado la vértebra, no ha amilanado sus ganas de afrontar la vida con ánimo y coraje. Según el mismo Eduardo asegura, esta prueba le ha reforzado sus ganas de luchar por sus sueños y por los sueños de otros. Eduardo regresará lo antes posible a su casa de estudios porque sabe que el futuro con el que sueña está a la vuelta de la esquina. Al regresar, una plática con el arquitecto Teodoro Maus, uno de los activistas hispanos más emblemáticos de nuestra comunidad. El activismo de don Teodoro, como cariñosamente lo llaman sus colaboradores, cobró especial relevancia en el año 2011, cuando en Georgia fue aprobada la ley HB 87, una de las que castiga más severamente al inmigrante indocumentado aquí en Estados Unidos. Get up, get up, get up. If you don't get up, boy, I'm gonna kill you. Right in front of everybody. I'm gonna take this fork, I'm gonna jam it right into your neck. Yeah. Oh, he's still ugly though, eh? Hey, ain't he ugly? Thinking he's something he ain't nothing. Wow, es muy fuerte la experiencia. Muchísimas gracias, don Teodoro, por estar aquí y aceptar la invitación. Atlanta ha sido una ciudad emblemática en el sur de los Estados Unidos, en donde realmente se le tomó como modelo de lo que fue la integración de la comunidad blanca con la afroamericana. Ahorita en el estado de Georgia tenemos una de las leyes antiinmigrantes más fuertes que hay en Estados Unidos. Y usted se ha convertido como en esa voz de lucha, de protesta, para que se le restaure la dignidad a las personas que están aquí indocumentadas. ¿Cuáles son sus pensamientos en este momento? Es que el impacto de lo que es el estar escuchando la realidad de lo que uno sabe que pasaba, pero no tiene idea, no hay una verdadera idea. Mi impacto es cómo podemos hacer que la experiencia de la comunidad afroamericana se pueda ser aprendida por nosotros. Es muy triste y es un desperdicio estar por un lado, jalando por un lado y el otro grupo, la otra comunidad por el otro grado, y sin tener la posibilidad de aprender de los otros. Y su trabajo con GLAAD, ¿cuál es el balance que usted hace de los 15 años que tiene con esta organización? ¿Qué logros usted pudiese decir que ha tenido? Bueno, los logros fueron grandes, sobre todo por una muy bonita, muy intensa relación que tuvimos Adelina Nichols y su servidor y yo, donde aprendimos uno del otro, aprendimos mucho. Yo tenía ya experiencia por Nueva York, etcétera, entonces había un poco más de conocimientos de qué es lo que iba a resultar. Pero la experiencia en sí ha sido que si no fuera por GLAAD, en Atlanta, la ciudad más importante para la lucha de derechos humanos, no tendría alguien en español que lo empujara, que lo manejara, que lo guiara. Don Teodoro, ¿y usted qué receptibilidad ha tenido por parte de los políticos en nuestro estado? ¿Usted cree que hay posibilidades para un diálogo, para que puedan entender el reclamo que nuestra comunidad hace? Mire, si me permite, le voy a una situación que fue muy importante, muy impactante para mí. Muy al principio de cuando llegué, platicando con una señora afroamericana que la sentaron junto a mí en el Ebenezer Church,
que por primera vez veía y iba ya a decir unas palabras. Y volteé con ella y casi por amabilidad le dije, bueno, ahora hay una lucha muy intensa que se va a llevar, donde ojalá que los latinos sean aliados de los afroamericanos y que aprendamos de ustedes. Se me quedó viendo y me dijo, si me permite en inglés, me quedó viendo y dijo, honey, this town is only black and white. Wow. Y era una persona, después resultó, nos hicimos buenos amigos, muy cercana, muy cercana a la familia King. Y para mí fue un impacto, claro. pues, sí, un choque, pero de automóviles. Entonces fue cuando entendí que la lucha nosotros teníamos que llevarla hacia arriba y que de arriba no la iban a traer hacia abajo. ¿Hay un sentimiento antiinmigrante en Estados Unidos que está cobrando fuerza cada vez más? Yo creo que lo había todo el tiempo. Ya existe y existe muy formado y muy calculado. ¿Cómo lo van a recibir? Depende. Si nosotros les creamos, en lugar de problemas, soluciones, si nosotros creamos, en lugar de pedir, dar dinero, dar aportaciones, dar cosas, yo creo que nos necesitan mucho y no son suicidas, pero hasta cierto punto. Al volver, hablamos con una de las voces más reconocidas en la lucha por los derechos de las mujeres inmigrantes campesinas en Estados Unidos. Alina Díaz es miembro fundador de la Alianza Nacional de Campesinas y una de las voces más respetadas cuando se trata de promover los derechos de las mujeres campesinas aquí en Estados Unidos, donde cientos de miles de inmigrantes, niñas y mujeres trabajan el cultivo y la cosecha de nuestros alimentos. Muchas sufren de abuso sexual, violencia y acoso por parte de sus empleadores. Alina se ha dedicado a educar a los campesinos sobre sus derechos y ha inspirado a muchos a alzar su voz. Alina, a mí me interesó mucho cuando estaba leyendo tu biografía, tu salida de Colombia. Tú, en Colombia, tu mundo era también el campo, tu familia, esa es tu raíz. Y cuando llegas a Estados Unidos te involucras también con esa gente que trabaja en el campo. Cuéntame tú, el que tú hayas tenido esa experiencia de salir de tu país. ¿Cómo impacta la labor que tú haces aquí con las personas que están en el campo, con los trabajadores del campo en Estados Unidos? Me impacta mucho, me llega mucho al corazón, porque cada rechazo, cada acto de discriminación, cada hambruna que se pasó, cada rincón donde se durmió porque no había dónde dormir, esa soy yo. Mi hija nació en un albergue para desamparados en Chicago. Yo fui sirvienta doméstica en Chicago y yo hice muchas cosas, pero tomó un solo ser humano, uno solito, acercarse y darme el ánimo y el valor para sacarme de una situación de esas. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, caramba, es mi responsabilidad. Como persona agradecida que soy, que me enseñaron a ser agradecida en mi casa, es devolver eso. Porque para mí el mérito no está en darle, en servirle, en ser gracioso, amable y bueno con mi familia, con mi mejor amiga, con quien me trae dinero a mi negocio. Es muy fácil ser bueno con esas personas, pero el mérito más grande existe en darle a esas otras personas que no están en nuestra vida y que necesitan que alguien haga algo por ellos como alguien lo hizo por mí. Y mira lo que yo soy después. ¿Cómo es la vida de un trabajador del campo? ¿Cuáles son los problemas más duros que ellos enfrentan? Cuando yo llegué a Nueva York hace 8 años a trabajar en una organización que proveía asistencia legal a los trabajadores agrícolas, fue un shock. Yo me quedé como el que ve un perro con 5 patas. Yo no pensé que eso existiera en este país.
yo había visto la pobreza, la marginalización, la discriminación en la ciudad, pero yo no me imaginé que la comida que nos comemos en este país provenía de tanto sufrimiento y tanta explotación y sobre todo de tanta invisibilidad, porque es que el mismo pueblo americano y nosotros los hispanos que no trabajamos en el campo no saben realmente que este grupo de hermanos y hermanas están allí día tras día en estos campos doblados, sembrando cebollas, repollo, pepinos, lechuga y haciendo posible que podamos tener una comida barata. ¿Y sabes por qué tenemos comida barata en Estados Unidos? Porque viene precisamente de mucha explotación, porque hay mucha gente que se mete mucho dinero al bolsillo por el trabajo barato. Y tú puedes ir a los récords públicos y mirar ranchos que hacen 5, 6, 7, 8, 5 millones de dólares al año. Son ranchos que inclusive un rancho en el estado de Nueva York está entre los 20 más ricos de los Estados Unidos. Y tú ve a ese rancho, y no lo voy a decir en cámara, pero te lo digo después el nombre, ve a ver las viviendas que ofrece este ranchero a sus trabajadores y tú te preguntas cómo una persona que hace un ingreso tan millonario no tiene $10,000 para darle a sus trabajadores vivienda saludable, vivienda decente, pero puede irse a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarse una bolsa Prada de $5,000 y $6,000. Eso es asqueroso y eso es nauseabundo. Y eso es lo que el pueblo americano y nosotros los hispanos y todo el mundo necesita saber. Tenemos que pagar por lo que comemos, porque esa comida barata le está costando a alguien. Alina, y otro tema que también yo sé que tú estás muy sensibilizada y trabajas con ello, es el abuso a las mujeres en particular, a las campesinas. Hay abuso sexual que no está reportado porque también existe ese factor de miedo. ¿Cuán grave es ese problema? Mira, ese problema es muy grave y de hecho una de las organizaciones pioneras en Estados Unidos en sacar a la luz el tema del hostigamiento sexual en contra de las trabajadoras agrícolas fue Líderes Campesinas, porque esa organización sacó a la luz el horror que viven las mujeres en el campo. Cuando yo empiezo a trabajar con la población trabajadora agrícola de Nueva York, me encuentro con estas mujeres que no te lo van a decir de entrada, porque esto de trabajar con la gente en el campo no se hace detrás de un escritorio ni enfrente a una computadora. Hay que salir y hay que visitar no una, sino 100 veces los campos para que finalmente ellas te digan el contratista, el compañero de trabajo, el ranchero. ¿Por qué? Porque ellas son superadas en número. Ellas están allí en la mitad de estos campos, ya te mostré las fotos, totalmente aisladas, donde obviamente su fragilidad y vulnerabilidad es extrema, porque aunque grites no te van a escuchar, y si sales corriendo a una carretera donde va a pasar un policía y en vez de investigar el crimen te va a preguntar por tus documentos y obviamente tú sabes en lo que vas a parar. O si hablas con el ranchero, con el contratista, lo primero que te van a decir es no queremos problemas. Hazme el favor, ¿cómo tú le respondes a una víctima de abuso sexual? No queremos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Washington no ocurre nada. En Washington y en Albany y en cualquier capital donde se vayan grupos de mujeres trabajadoras y activistas a pedir, creo que es la pregunta de los $100 millones, pero le voy a dar una respuesta brutal y franca. Tiene que ver con insensibilidad, tiene que ver con que simplemente hay mucha ambición en este país. Porque yo no tengo ningún problema en que tú te hagas rica. Yo no tengo ningún problema en que tú tengas un Mercedes-Benz, en que tengas una posición. Pero sí tengo problemas en el proceso y en las personas en las que enredas en el proceso de ser rico. Y eso es lo que está pasando en Washington y en Albany, en la capital. El buró de rancheros es muy poderoso, paga mucho dinero a muchos cabildistas para que al último momento, cuando se tiene que votar para que los trabajadores agrícolas reciban protecciones laborales, se echan para atrás. Eso es una traición muy grande a la gente que está, claro, a este país principalmente. Al volver de la pausa continúa nuestra reveladora conversación con Alina Díaz.
Cuando tú escuchas la palabra inmigrante ilegal, ¿qué significa para ti esa palabra ilegal? Ilegal es un adjetivo y como todos los adjetivos cuando se usan para deshumanizar. O sea, cuando tú dices ilegal, y siempre me causa risa la palabra ilegal porque yo siempre pienso como, soy muy aficionada a las películas de ciencia ficción, como en Alien, el extraterrestre. Entonces yo digo jocosamente, bueno, la última vez que yo me revisé tenía ombligo, así que yo no soy alien, yo vengo de un ser humano. Pero la palabra alien da el permiso para deshumanizar a la persona con la que la usamos. Y el término inmigrante ilegal es perfecto para que todo el mundo empiece a deshumanizar con otros adjetivos al inmigrante ilegal, que no es otra persona que Juan, Mohamed, Joao, Jean Lu, hablemos de todos los inmigrantes. Exacto. Y que detrás de esos nombres hay caras, hay sueños, hay esperanzas, hay lágrimas, hay risas, hay familias. Es lo mismo que en una relación abusiva de pareja. Cuando tú le dices vieja y estúpida a tu compañera, no es lo mismo que decirle María o Pepita o esto. El término, el adjetivo siempre es un adjetivo que da permiso. Y eso es lo que han intentado creando este lenguaje. Porque entonces le dice a las personas, es un ilegal, inmigrante ilegal. Hazme el favor, nadie es ilegal en este mundo. Y lo último que yo sé, a menos que haya cambiado, es que entrar sin inspección a este país no constituye una ofensa criminal, es solamente una violación de derechos civiles. Es una violación administrativa. Es una violación administrativa. Sí, imagínate, es como tener un ticket de estacionar, porque te estacionaste mal. Exacto. Entonces ay, qué bueno que dices eso. Mira, discúlpame, pero nos estacionamos mal. Exacto. Aquí está. Sí, vamos a usar eso. Mira, Alina, hay una cosita, una última pregunta. Tú ahorita has ganado notoriedad por el esfuerzo que has hecho, por el reconocimiento que te ha hecho Human Rights Watch, porque estamos en este centro de derechos humanos y está tu foto. ¿A ti qué te produce saber eso, que tu trabajo es reconocido? Siempre me abruma y me incomoda, no en un mal sentido, sino, yo lo hablaba contigo hace un rato, yo todos los días me levanto y digo, yo no he hecho nada, yo necesito hacer más. O sea, como que siempre existe la insatisfacción de que no se ha hecho lo suficiente y por qué me están reconociendo algo que yo encuentro muy normal. Porque vengo de una familia que daba mucho, mi abuela daba mucho, mi abuela era una mujer campesina que siempre tenía la puerta abierta para todo el mundo. Yo tuve una tía que le decía a mamá Elvira, los niños huérfanos y los niños de la calle, porque ella iba a un orfanato y les llevaba comida y ropa. Y cuando ella salía, los niños que la reconocían en la calle vendiendo chicles, le decían mamá Elvira, nosotros adoptamos muchos niños que crecieron y se convirtieron en buenos hombres. Yo aprendí a dar, entonces para mí no era extraordinario eso. Y yo vengo y sigo dando, y yo digo, ay caray, pero tanto escándalo por algo que yo encuentro muy normal en mi vida. Pero el que me reconozcan para mí es importante porque abre la puerta a que yo hable de lo que todo el mundo necesita saber. Por el amor de Dios, a 352 millas de la capital suceden cosas horrorosas. A 20 millas de acá, sal de Atlanta, y hay campos donde hay mujeres y hombres que están sufriendo explotación laboral, que están trabajando en condiciones míseras. Estados Unidos necesita saber eso. Nosotros como hispanos necesitamos proteger a la gran mayoría de hispanos que están trabajando, porque con todo respeto yo no me he encontrado un solo blanco trabajando en esos campos. ¿Por qué? Porque no tienen protección laboral. Nadie va a ir a hacer un trabajo donde tú no tienes derechos laborales. Entonces, ¿a quién le están quitando trabajo? Qué bueno que nos sigan quitando trabajo, porque el día, mija, que esta gente deje de trabajar, agárrate. Vas a tener que ir a buscar tus tomates ahí. Ahí, cruzando Canadá, está la capital mundial del tomate. Ahí en Ontario. Yo el otro día que pasaba manejando en camino a Chicago a ver a mis hijos,
Vi capital mundial del tomate. Y dije, ah, caray, aquí es donde hay que tocar que venir a buscar los tomates el día que esta gente despierte y diga, ya no más. Yo le digo a la gente siempre, es parte de lo que yo hago con ellos, decirles, tienen que entender la importancia, aceptarla, abrazarla, vivirla. Ustedes son una parte importante de la economía de este país. Sin ustedes no seríamos nada. ¿Quién va a ordeñar esas vacas? A ver, no vayan a ordeñar un día a ver si esta gente no se vuelve loca. Y las vacas también, pobrecitas. Pero volvemos a lo mismo. Hay que darles que recuperen su dignidad, porque si les han quitado su dignidad, en el momento en que les dicen ilegales, les han quitado su esencia. Y aparte, acordémonos de que vienen de países donde también vienen escapando un sistema que no los protege, pero ellos vienen aquí y vienen a cuidar esa tierra que aman, que amaron allá, a cuidarla. Yo tengo rancheros que me dicen, es que vieras que los conocimientos que traen. Y el amor por la tierra. Y el amor, y mucha gente, muchos rancheros me dicen, los buenos rancheros, prefiero contratar mujeres, ¿sabes por qué? Dice, porque no maltratan las vacas, no es que se les permita a los trabajadores hombres maltratar, digo, pues son más tiernas con las vacas, y las vacas son unos animales maravillosos que responden al cariño. Dice, no se emborrachan, no llegan tarde al trabajo, no se rascan las pelotas. Exacto. Dice, uno me dijo eso, dice, son muy tiernas. Y las señoras que recogen la manzana son muy humanas, muy cuidadosas, dice. Entonces, estos rancheros que aprecian el conocimiento, la entrega, la dedicación de estos trabajadores, aprecian eso. Esos queremos 20,000 rancheros de esos en todo Estados Unidos, pero queremos que los políticos, finalmente los senadores, diputados, congresistas y finalmente el pueblo americano, que es el que decide, tome conciencia de que hay que empezar a proteger los derechos humanos de los trabajadores agrícolas y en general de todo el mundo.